Hola, hola amigos, bienvenidos un día más a su canal Mapa del Poder. Hoy es 24 de julio del año 2025. Vamos a realizar el día de hoy una actualización y tanto del terreno como actualización fundamental de lo que está sucediendo alrededor de todo el conflicto de Ucrania. Fundamentalmente vamos a recalcar lo que se ha llevado en la primera ronda de negociaciones de esta semana del 23 al 27 en Turquía. También vamos a estar mencionando lo que viene siendo una entrega de un submarino nuclear, nuevos movimientos nucleares por parte de Rusia. También lo que es el frente del Donbass, especialmente la región del Donetsk, donde pues el ejército ruso se aproxima tomando totalmente el control de la ciudad de Pokrovsk, también en la parte norte de Sumy, en la parte este de Siversk y entre otros. Pero antes de comenzar, quiero saludar a las personas que me escuchan desde cualquier parte del mundo, en especial a todos nuestros amigos suscriptores del canal. Vamos directamente a comenzar por la información del día de hoy. Más fundamental son las negociaciones de Rusia y Ucrania que se están llevando pues en Estambul. Ucrania está lista para un alto al fuego y una reunión de líderes, dijo Umerov, jefe de la delegación. Kiev propuso a Moscú celebrar una reunión entre Putin y Zelensky antes de finales de agosto, declaró Umerov. Bueno, algo que bueno, no creo que se dé especialmente, pero sería, digamos, un buen comienzo, pero sería también algo muy peligroso. Dice que hoy, siguiendo las instrucciones del presidente de la delegación ucraniana, llegó a Estambul. Antes de las conversaciones realizamos los preparativos finales. Seguimos trabajando por una paz justa y sostenible. Una reunión de líderes como esta puede impulsar un verdadero progreso político, declaró Umerov. Todos los mecanismos técnicos para un alto al fuego son bien conocidos. El único obstáculo es la postura poco constructiva de Moscú, que se quejó el representante de Kiev. Declaración del jefe de la delegación rusa tras las conversaciones. Las posiciones de los memorandos entre Moscú y Kiev son bastante divergentes. Al mismo tiempo, se acordó continuar con el contacto tanto a nivel de la delegación como de grupos de trabajo, afirmó Medinsk, que viene siendo pues el representante de la delegación rusa. Se han cumplido todos los acuerdos sobre las cuestiones humanitarias alcanzados durante la segunda ronda de conversaciones en Estambul, que fue, bueno, anteriormente. Sigue. Propusimos formar tres grupos de trabajo que trabajarán en línea sobre cuestiones políticas, humanitarias y militares. Propusimos una vez más a Kiev que considera la posibilidad de declarar breves ceses al fuego en el frente para recoger a los heridos y los cuerpos de sus soldados. Cada vida es importante para nosotros. Se está completando el intercambio de 250 prisioneros por 250 en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia. Recordemos que días anteriores pues hemos mencionado semana tras semana desde la última negociación cómo se han intercambiado entre 30 y 20 y 30 soldados, intercambios, bueno, no diariamente, pero sí más o menos semanal. Al menos 1.200 soldados serán intercambiados próximamente. 1.200, una cifra, bueno, una cifra muy elevada y muy interesante. Rusia ha devuelto más de 7.000 cuerpos de soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania a Ucrania, por supuesto. Hemos ofrecido a Ucrania la entrega de otros 3.000 cuerpos de soldados ucranianos fallecidos. Yo quiero recordar, queridos amigos, pues que anteriormente Ucrania no quería recibir alrededor de 3.000, bueno, 6.000 eran los cuerpos que Rusia iba a entregar a Ucrania y que en realidad no los quería recibir, y ahora se han ofrecido a Ucrania la entrega de otros 3.000 cuerpos, ya serían 9.000 cuerpos, o sea, una cifra que ya redondea los 10.000 cuerpos como tal de combatientes ucranianos que han fallecido, valga la redundancia, en combate. Entonces, muy interesante la postura de ambas naciones, algo que por supuesto no creo que sea, digamos, de mérito para Rusia, porque no les conviene parar o cesar el fuego ya que van ganando demasiado terreno, y parar o dar un alto al fuego a Ucrania pues será el momento perfecto, exacto, para que Occidente pues rearme a Ucrania totalmente, la OTAN, y sigan enviando pues todo lo que ya sabemos que cada día se destruye por parte del ejército ruso. Entre otras noticias, pues, el presidente de la Federación Rusa el día de hoy ha inaugurado un nuevo submarino nuclear que estará desplegado ¿en dónde? No lo sabemos, queridos amigos. Por supuesto, va a ser nuclear, y esos submarinos
mantienen patrullando el mundo día y noche. Son armas disuasorias, lo cual esto comprueba de que anteriormente pues Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, habría enviado o había transportado bombas nucleares, movimientos militares nucleares hacia Gran Bretaña, hacia Reino Unido. Y bueno, veamos que una vez más también el presidente Vladimirovich Putin pues realiza también sus entregas de submarinos nucleares, lo cual es una respuesta a este tipo de movimientos que ha realizado Estados Unidos. Sea una respuesta o no sea una respuesta, pues ya está hecho el movimiento. Siguiendo con la información fundamental, el día de hoy se ha conocido de que un misil, dos misiles Iskander-K de crucero, misiles de crucero no balísticos de los KN, sino misiles K de crucero, pues han llegado a una ciudad que queda al borde de todo el río Dnieper. Y es por eso que el día de hoy, pues, tenemos que mostrar dónde han enviado este par de misiles, ¿no? Que han por supuesto, hecho un caos. Las imágenes son muchas. Vamos aquí a quedarnos con esta imagen de cómo se veía en la madrugada, en la mañana, cómo estos misiles habrían pues impactado especialmente en esta ciudad. No se tiene algún reporte de a qué se habrían apuntado o posiblemente se hayan pues disparado a fábricas y todo lo que viene siendo pues el ámbito militar, que sabemos de que Rusia no es una nación que digamos ataque objetivos civiles. Algo muy interesante es que también en Kharkov, más adelante lo comentaremos, también se habría dado un ataque el día de hoy, pero no son de esos ataques masivos de los que solemos vivir diariamente o semanalmente. Yéndonos a la información del terreno, pues el ejército ucraniano resulta y sucede, queridos amigos, que ha liberado de la presencia rusa la localidad de Kintrachivka. Oficialmente, pues ya el ejército ucraniano controla toda esta localidad que recordemos que días anteriores pues se estarían gestando muchísimos combates y esta localidad habría pasado de manos rusas a manos ucranianas de un día a otro. Ya se habría logrado la captura total por parte del ejército ucraniano de la localidad, habrían expulsado al ejército ruso hacia las zonas forestales. Entonces ya en este punto creo que el ejército ruso va a tener que empezar a bombardear, destruir totalmente esta localidad, ya que no pueden dejar, digamos, que una pequeña victoria como esto baje la moral, algo que pues no creo que vaya a suceder personalmente, pero que es algo que deben de demostrar su capacidad de atacar y creo que lo harán desde el aire, lo harán desde bombas y por supuesto ya sabemos la capacidad que tiene Rusia para, digamos, destruir cualquier objetivo, objetivos no importa dónde estén, la precisión es milimétrica, literalmente a metros cae o digamos en el mismo punto donde se debe de poner el alfiler, ahí caen los misiles, los drones o lo que sea que Rusia quiera enviar. Tiene una enorme capacidad de inteligencia satelital que le permite, por supuesto, dar en objetivos muy minúsculos. La siguiente información es de la ciudad de Kharkov porque, bueno, como dije anteriormente, el día de hoy ha sucedido algo muy interesante y es que el ejército ruso ha enviado un misil aparentemente a una construcción, era un edificio que estaba en construcción, pero aparentemente en este lugar pues se estaba gestando, se estaba organizando para lo que viene siendo la defensa interior de la ciudad de Kharkov, valga la redundancia, pero pues en este punto se habrían o se estarían estableciendo tropas ucranianas. Aparentemente el edificio estaba vacío, pero era la información que de diferentes medios se habría otorgado, pues que se iba a utilizar como una especie de fortaleza. Acá vemos un video de cómo cae un misil. La verdad no tenemos información de qué misil. Puede ser que incluso sea un misil de crucero, pero a la velocidad que cae, no creamos que sea un dron, ¿no? Porque un dron es un poco más despacio y pues no realiza este tipo de daños así, aunque últimamente pues los drones están dando duro, dando muy duro. Acá tenemos el edificio, ¿no? Acá vemos toda la edificación. Aparentemente esto es en este lugar exactamente. Se tienen diferentes videos que se han publicado. Acá vemos otra imagen desde otro punto que está, bueno, censurada o borrosa por medios que así lo publicaban, pero que especialmente nosotros hemos descubierto pues dónde se ha realizado ese movimiento. Viene siendo a las afueras, o sea, ya esto, digamos desde la carretera que delinea oficialmente Kharkov, pues está un poco hacia adentro, perdón, en este punto no es en la parte
más al norte, ¿no? Acá es en la mitad, se me ha perdido. Y nosotros hemos pues descubierto donde se ha, digamos, impactado oficialmente. Al norte está el aeropuerto donde anteriormente pues el ejército ruso habría ya dado con mucha fuerza hacia las fábricas que se encuentran en ese aeropuerto. Si trazamos un kilometraje desde ese punto pues estaría alrededor de 4 kilómetros. Esto es en el centro, queridos amigos, esto es literalmente en el corazón de esta ciudad, de la ciudad de Kharkov, especialmente en este punto aquí es donde se estarían estas residencias donde se estarían pues utilizando como medio o servicio al ejército ucraniano. Bueno, al parecer eso es lo que ha sucedido, no se ha detallado muchísima información sobre eso, pero es lo que tenemos el día de hoy, lo cual posiblemente el día de mañana tengamos más información de este punto, información mucho más clara, más detallada y de más medios. Pero continuando en el terreno que en realidad es lo que nos importa, porque sea lo que sea que se esté negociando en Estambul o lo que quieran negociar, los ucranianos están perdiendo terreno cada día. Ya totalmente, ya se está liberando oficialmente toda la región de Lugansk, todo el Oblast de Kharkiv de Lugansk, al norte de Rukodo, pues ya se está viendo en un 98% capturado, incluso más. Bueno, desde Grikivka, pues el ejército ruso ya está avanzando hacia lo que viene siendo la primera localidad de esta frontera de Kharkov, desde este punto, ¿no? Desde el lado este. Y bueno, muchos medios en realidad nos mencionaban el movimiento que el ejército ruso habría realizado el día de hoy. Lo habrían realizado los motorizados, los fusileros motorizados de Rusia, por supuesto, y habrían capturado todo lo que viene siendo este punto. También nos lo mencionaba otro medio que nos recalca que también en este punto, donde se juntan los tres oblasts, estaría siendo ya oficial la captura del ejército ruso de este punto. El medio Divkane también nos corroboraba la información. Aparentemente habrían subido por toda la frontera, por todo el oblast de lo que viene siendo Donetsk con en el lado este, lo que viene siendo también Lugansk, y habrían avanzado aparentemente hacia toda donde se juntan estos tres oblasts en este punto. Acá este sería ya el punto de repartición para el norte, para el sur o para donde ellos quieran. Por supuesto, van a tratar de ocupar ya lo que viene siendo toda la zona más al este, lo cual les daría control, incluso más control hacia la siguiente localidad, tanto del norte como la siguiente localidad del sur, si lo queremos ver de esta manera. Y bueno, esta sería la información que tenemos del frente de Rukodo. Recordemos que acá en la parte sur, el batallón Azov, el batallón especial Azov, sigue aún avanzando en esta localidad. Ya estaría totalmente liberada por este batallón que es muy agresivo, lo hemos mencionado. Y ahora nos vamos a sentar en el frente de Limán, porque es que en el lado este, el medio de Surilla Maps, que es un medio muy confiable, nos ha mencionado de que el ejército ruso habría avanzado desde el lado este hacia el lado oeste de Toirsk. En este punto, el día de ayer habíamos mencionado y que el ejército realmente había avanzado. Este medio, el día de hoy, lo corrobora que realmente se ha realizado este movimiento. Pero más allá de esto, también lo han realizado un poco más al norte y desde el norte atacando hacia el lado sur, interceptando lo que viene siendo todas estas calles donde se cruzan estas carreteras que vienen desde el lado oeste y desde el lado sur. Esa sería la línea de contacto. Ya el ejército ruso oficialmente estaría en toda la parte centro de esta extensa localidad de Toirsk, que es la última localidad antes del terreno abierto hacia la gran ciudad, el gran centro logístico de Limán. Así lo recalcaban pues estos diferentes medios y es por eso que hemos realizado la actualización tanto en la parte sur de Toirsk como también en la parte norte. Veamos que muy probable es que ya la siguiente información que veamos sea la captura de todo este bolsillo, ¿no? Como le llaman ellos. Y bueno, no queda más que también de que las tropas que están establecidas en este lado sur hagan link con las tropas del norte y capturen ya lo que es toda esta zona centro, lo cual establecería, digamos, un punto muy interesante porque el ejército ucraniano en este punto ha avanzado muchísimo, digamos, en su defensa, ¿no? O sea, no se ha dejado. Esto es un mérito para el ejército ucraniano que no ha dejado que el ejército ruso realmente cruce al otro lado de este lago que hay a la parte norte y el ejército ucraniano siempre ha, digamos, estado defendiendo toda esta zona. Sabe que si pierde esta zona, ya al ejército ruso no le queda más que ingresar en la ciudad de Limán. Por supuesto, tiene que cruzar una gran zona de campo abierto y una zona forestal que está un poco más al este, pero no será difícil. Ya lo hemos visto, Rusia avanza muchísimo en sus motos, que anteriormente, pues, recordemos
el ejército ucraniano se burlaba de cómo avanzaban en motos, pero últimamente esto es muy efectivo, ¿no? También en la parte sur, pues, el Media Max mostraba un avance por toda una zona forestal, capturando alrededor de dos fortalezas y esto desde este lugar, pues, estarían ya muy cerca de lo que viene siendo la parte sur. En esta parte sur, pues, podrían ya realizar y cercar a las tropas que se encuentren en toda esta parte del centro. Y bueno, sería un total desastre para Ucrania. En la parte de Siversk, ya el ejército ruso ha empezado con su fase número A o su fase uno. Recordemos que la fase uno es destruir con bombas. Es no dejar nada en pie, hacer de que el ejército ucraniano tenga que atrincherarse, dejar las zonas residenciales y buscar, por supuesto, también zonas forestales. Y estas serían FACT 500, bombas FACT planeadoras, FACT 500, que estarían llegando hacia Siversk. No tenemos más información de Siversk que estas imágenes, lo cual resulta muy interesante pues porque ya oficialmente se está llevando a cabo la fase de bombardeo en Siversk. En la parte sur, lo que constituye oficialmente, pues, Chasiv Yar, que viene siendo el flanco noreste de Konstantinovka, que está un poco más al suroeste, pues el ejército ruso ha avanzado constantemente desde los días anteriores que habría avanzado en el lado norte, pues sigue ya cerrando la zona forestal, después de un tiempo que separaron los avances en este punto de Chasiv Yar desde que bueno, realmente desde el 12 de junio, ya hace más de un mes, pues el ejército ruso reanudó sus avances. El medio de Surilla de Dikkein, perdón, nos mostraba cómo habrían avanzado en la zona sur, avanzando de sur a norte en el microdistrito de Shevchenko y también habrían avanzado desde el lado norte hacia el lado sur. Muy probable que en esta zona pues ya no se encuentren tropas y si se encuentran les queda muy poco tiempo para que salgan de este lugar y no queden cercadas como ya hemos visto que han realizado en este punto, en Chasiv que Chasiv ha sido una localidad, un distrito muy difícil de tomar, pero muy importante por su altura. También recordemos que el día de ayer habíamos visto todo este espacio operativo, este bolsillo que aún quedaba por capturar y que las tropas ucranianas en este punto quedaron atrapadas, se han rendido, queridos amigos, no tenemos imágenes de cuántas tropas fueron, pero aparentemente se han rendido estas tropas que hay acá. También avanzarían en el lado norte, haciendo, digamos, contrapeso del lado sur de lo que anteriormente mencionamos, que sería Shevchenko, que estarían avanzando en el lado norte. Pues en este punto también avanzarían hacia el lado sur del microdistrito de Shevchenko. Y bueno, queridos amigos, no solamente se había quedado ahí, sino que habrían avanzado también en la zona sur. Vemos como acá en la parte norte pues habría sido capturado ya o cerrado todo este bolsillo operativo, operacional, y el ejército ruso habría avanzado en una maniobra muy interesante, una maniobra de pinzas, donde habrían dejado más tropas atrapadas en este lugar. No están atacando de frente como tal, sino que les están realizando un cerco operativo. Recordemos que esta es una maniobra que el ejército ruso suele utilizar mucho y pues que parece que el ejército ucraniano no ha aprendido digamos, a abandonar la posición cuando toca, cuando se puede, cuando realmente ya no hay otra salida. No han aprendido y han quedado cercados en este lugar. Las actualizaciones en nuestro mapa vienen siendo de la siguiente manera. Habrían avanzado por toda esta zona que se ve pues más de color blanco y también capturando la zona este de campo abierto y esas unidades ucranianas que han quedado atrapadas aparentemente serían en todas estas zonas residenciales. Por ende, muy probable ya veamos este cierre operativo o este cierre de bolsillo en las próximas horas o es muy probable que ya se esté dando oficialmente. Yéndonos en este punto, analizando este punto, recordemos que el ejército ruso habría avanzado ya en la parte sur, no hemos tenido más información si en esta localidad ha avanzado más hacia el lado sur o si realmente lo que quieren hacer viene siendo ya hacia directamente el lado oeste. Creo que avanzarán hacia el sur, creo que avanzarán hacia el sur para tratar de cercar desde el lado sur también desde Viliagora. Recordemos que en Viliagora, días anteriores, pues el ejército ruso ya habría capturado la totalidad de esta localidad y que tendrían una distancia de alrededor 3,5 kilómetros para que las tropas realicen link, como le llamamos link, desde el lado norte y desde el lado sur y dejen cercadas pues incluso
más tropas que se encuentran en toda esta zona forestal, que no tenemos información qué brigadas pues se encuentran en este lugar, pero que también mencionamos tienen poco tiempo para que pues salgan de ese lugar si no quieren ser capturados, prisioneros de guerra o pues exterminados, que sería el peor de los casos para ellos. La siguiente información, queridos amigos, pues nos la suministra el medio de Suriyat Maps, que nos muestra, nos confirma el movimiento que el ejército ruso ha realizado en los días anteriores. Recordemos que vimos en nuestro canal, en nuestra actualización, pues de que el ejército ruso ya habría capturado, digamos, parte de esta zona forestal el 16 de julio y también en Novopashki desde el día 14. Y bueno, esto no solamente se quedó ahí, sino que vemos que este medio de Surilla Más, que es un medio también muy confiable, pues nos mostraría ya el cierre total hasta, digamos, acá se ve una pequeña curva, una pequeña L, o sea, en referencia para que lo tengamos en cuenta, y vemos de que el ejército ruso ha avanzado por lo menos en toda esta L, como pues acabo de mencionar, y esto es lo que ha sucedido. Posiblemente sea un poco más al norte. Posiblemente han avanzado por lo que viene siendo toda esta calle. Acá hay una calle y se separaría más o menos de esta manera. Pero nosotros tenemos en cuenta de que esta es la L y por eso hemos establecido de que por lo menos toda esta zona ya habría sido la captura oficial del ejército ruso en esta localidad, lo que viene siendo un microdistrito de la ciudad de Torretsk, que se encuentra pues al lado más al este. Desde este punto, ya en este lugar también trabajan batallones Azov, brigadas, perdón, ucranianas Azov, y en el lado norte, recordemos que anteriormente, pues Klebanvik, la localidad de Klebanvik, pues ya habría sido capturada, y resulta y sucede, queridos amigos, que Yablonivka y Klebanvik ahora pertenecen al ejército ruso. De un día para otro, ya toda esta zona representa la tricolor del ejército ruso, y así lo confirman un video que, bueno, es un video muy largo, donde se muestra cómo se habría realizado la captura de esta localidad, pero vamos a referirnos, pues acá vemos mucha destrucción, ¿no? Acá vemos mucha destrucción y acá vemos cómo avanzan los motorizados, porque en este punto, en este punto, la información del día de hoy es que, aparte de que en este lugar se encontraba la división número 20 motorizada, pues también se encontraba el 33 regimiento de fusileros motorizados, y ellos nos han entregado el parte audiovisual de la captura total, y no solo de la captura, sino de cómo se izaron las banderas en esta localidad o en ambas localidades, atacando desde el aire. Y por supuesto acá vemos cómo se izaron las banderas en Yablonivka, al norte de Yablonivka cae la última zona residencial que por supuesto protegía desde el lado sur ya a la ciudad de Konstantinovka. En este punto, mis queridos amigos, solamente faltan tres cosas. Solamente falta capturar lo que viene siendo Katarnivka y bueno, parte de Klebanvik, en este punto otra localidad que también hace parte de toda esta zona paisajística o que le llaman todo el parque paisajístico de Klebanvik, y Ivaniopiliak. Solamente faltan estas dos localidades y Oleksandro Shulchine, que recordemos que viene siendo una pequeña localidad que no es muy grande la verdad, pero que ya Viliajora habría sido capturada totalmente y que por supuesto ya al ejército ruso no le quedaría difícil capturar lo que falta en esta zona. Ya cayeron en el norte, cayeron en el este, ya cayó en el sur Oleksandr Kalinove, Yablonivka, y falta un poco más, digamos, llegar hasta todo el lago, todo el parque paisajístico de Klebanvik, y ya oficialmente se debe de iniciar con artillería, bombardero, bombas, de todo, o sea, para iniciar la incursión en Konstantinovka. Es muy probable que en los próximos días ya veamos cómo el ejército ruso pausa un poco su ofensiva en este lugar. Incluso lo podríamos estar viendo cómo avanzan hacia Stefanivka y también hacia Douka Baikak. Esas dos localidades de Roshishkne estarían siendo, estas tres localidades que hay en este punto estarían siendo el objetivo del ejército ruso en los próximos días, y ya quedaría totalmente rodeada, menos por la parte norte, pero bueno, quedaría ya un 70% rodeada la ciudad de Konstantinovka, lo cual es un grave problema porque el ejército ruso ya puede atacar desde todos los flancos. Tiene ya todos los flancos cubiertos, ya no le queda más al ejército ucraniano que resguardarse en el corazón del Donbass, la gran ciudad de Konstantinovka, que recordemos que hace días ya el ejército ucraniano y diferentes medios occidentales lo han dado por perdido. Y bueno, continuando un poco más
al oeste. El medio Surya Maps también nos actualizaba el día de hoy. Bueno, eso fue publicado en la noche anterior, casi a las 00, pero lo traemos en nuestro parte el día de hoy. Recordemos que ayer, pues, el ejército ruso habría avanzado en diferentes zonas del norte de Pavkivka y Volodimirivka. También, pues, el medio de Surya Maps nos muestra que habrían avanzado en todo lo que viene siendo el flanco oeste de Popik Yar, que ya habría también caído, y lo que viene siendo la localidad del norte de Popik Yar. El ejército ruso sigue manteniendo su control, sigue avanzando constantemente, y es por eso que nosotros actualizamos, pues, como tal, nuestro mapa. Desde este punto, las tropas rusas ya solamente pueden viajar muy fácilmente por esta carretera y cercar tropas que se encuentren en este lugar. O si lo quieren, pueden avanzar en Poltavka, girar hacia el lado este. Y recordemos que en Rusivyar también ya el ejército ruso podría avanzar hacia el lado oeste. En este punto, queridos amigos, recordemos también que hacia el lado norte ya se están dando los bombardeos en Shakhube y el ejército ruso también habría avanzado hacia la localidad de Novoshakube. También habría avanzado en lo que viene siendo la localidad de Fedorivka, que ya habría caído totalmente en control del ejército ruso. Y desde ese punto, la siguiente localidad que se encuentra, pues, siguiendo este sucesivo avance a menos de 4 kilómetros, estaría Rodishke, que viene siendo el objetivo principal del ejército ruso desde la parte este hacia la parte oeste. Ya no queda más que las tropas ucranianas que se encuentran en este lugar, que siguen defendiendo la 14 Brigada Operativa de la Guardia Nacional. Un poco más al norte, pues, se encuentra el 210 Regimiento de Asalto. En la parte sur también recordemos que especialmente en Novyokmikche, pues el ejército ruso estaría llevando los avances días anteriores, y es por eso que el medio del Comité Z el día de hoy nos ha mostrado cómo el ejército ruso ha avanzado oficialmente en la localidad de Nikolaivka, perdón, no con M, sino con N, Nikolaivka, y a la zona más al sur está Mikolaivka y Mikorublivka. También, pues, en este punto lo mencionaba el medio de Ditken, que nos mostraba que incluso el ejército ruso no habría solo capturado la parte centro y la parte norte, sino que habría avanzado en la parte sur, y yo creo que es así como lo muestra este medio, porque recordemos que días anteriores, pues, el ejército ruso habría capturado la localidad o el microdistrito de Mirnorgrad, al lado este de Nikolaivka, y ya solamente quedaría Novokomixne para ser capturado. Ya en este punto hay un gran montón de fortalezas, y recordemos que en estas fortalezas está operando la brigada número 14, que habría sido muy sabia en abandonar la zona del sur de Mirnet, y también el batallón 211 especial. Un poco al norte, pues, también protegiendo esta carretera que cubre el lado norte, vale la redundancia, está la 38 Brigada de Infantería de Marina, y al lado sur se encuentra, pues, la 153 Brigada Mecanizada Separada, que por ahí se ha mostrado un poco de videos de que hemos montado en nuestro canal de Telegram, por supuesto, de cómo se estarían realizando la defensa del ejército ucraniano en ese punto, protegiendo la localidad o el microdistrito de Mirnorgrad, que constituyen ya la parte este de Pokrovsk. Y bueno, hablando de Pokrovsk, queridos amigos, el ejército ruso oficialmente ya ha avanzado en la parte sur. Ya no queda otra cosa que decir, ya no podemos procrastinar el avance del ejército ruso en esta zona. Ha avanzado en un amplio movimiento que nos especificaba incluso el medio de Divke, que ya toda esta localidad habría caído y habrían ya ingresado en las trincheras que protegen la parte sur de Pokrovsk, pero el medio del Comité Z nos mostraría que ya habrían avanzado en las primeras zonas digamos, del terreno abierto. En este punto es muy probable decir de que el ejército ruso ha avanzado hasta esta fortaleza y habría capturado ya lo que constituye toda esa zona forestal, que por supuesto también es una fortaleza natural, porque en esa zona se encuentran mayoritariamente trincheras, y también se encuentran trincheras en más a la parte este, y por supuesto donde tenemos nosotros marcado lo que conocemos como que hay, digamos, una especie de fortaleza de trincheras. También en este punto, pues, las trincheras protegen toda esta parte sur de esta zona, de lo que vendría siendo la zona sur, los barrios o pues los asentamientos de Shakhtarkivsky,
recordemos que el ejército ruso en esta misma zona ya ha realizado operativos, acá en la parte norte ya ha realizado operativos en esta zona, por lo cual quiere decir de que faltan pocas horas para que nosotros tengamos que actualizar más o menos lo que viene siendo pues la captura de toda esta zona. Yo creo que por lo menos sería una gran zona, serían alrededor de unos 11 kilómetros, 10 kilómetros cuadrados que se estaría capturando ya en las próximas horas. Yo creo que esta semana podría ya estar capturándose toda esta zona. Y bueno, un poco más allá de todo esto, ya la parte más al sur. Recordemos que ayer, incluso el video de ayer, nuestra actualización del día de ayer, mostrábamos toda la zona donde se estarían realizando los ataques, tanto del ejército ruso que como equipos de sabotaje en esta zona. Ya la siguiente información es información que corrobora la entrada del ejército ruso en la localidad de Selenijai. De Selinjihai, pues el ejército ruso, recordemos que anteriormente habría ya establecido un control sobre las primeras casas y el ejército ucraniano pues trataría o estaría tratando de defender toda esta zona, pero que ya esta es la última, literalmente, bueno, ya la última localidad del lado norte y la penúltima de toda esta zona o de todo este frente. Y bueno, el ejército ruso ha avanzado hasta casi el centro, le falta muy poco en realidad, el centro sería más o menos esta zona que tenemos acá, y no falta mucho para que caiga esta localidad. El medio de Dipken no lo corroboraba, nos mostraba cómo habrían avanzado en la parte sur, capturando toda una zona forestal y también en la parte norte, ingresando por lo menos hasta lo que viene siendo muy cerca ya del centro de esta localidad. En este punto yo os recuerdo, queridos amigos, que solamente falta Andrivka, especialmente Andrivka y unas fortalezas que se encuentran al lado sur que protegen Oleksandrogár. Oleksandrogár ya está siendo asediada desde el lado sur porque recordemos que Borkreshinka estaría siendo un objeto del ejército ucraniano para defender, pero que ya el ejército ruso habría avanzado hasta lo que es las primeras trincheras, las primeras fortalezas que protegen la región de Dnipro-Petrov. En este punto avanzaría en Borkreshinka, estaría avanzando ya el ejército ruso, habría ya cruzado otra vez habría cruzado el ejército ruso las fronteras oficiales de la región de Dnipropetrovsk, ahora desde el lado sur. Y recordemos que en este punto más al sur ya habrían cruzado también hacia las primeras casas de Temirivka, que viene siendo el lado el lado noreste de la región de Zaporilla, ingresando al gran número, bueno, a la gran trinchera que protege lo que aún queda de Zaporilla. Y bueno, queridos amigos, esto ha sido toda la información por el día de hoy. Información tanto del terreno como información fundamental. Esperamos que esto sea de su agrado. A todos ustedes, muchísimas gracias por su atención. No olviden dejar su like, no olviden comentar y no olviden suscribirse a nuestro canal, su canal Mapa del Poder, para que de esta manera les lleguen las notificaciones de los videos que subimos a diario. Muchísimas gracias por su atención. Dios los bendiga y nos vemos en una próxima ocasión.